Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 42. Acto 2. Capítulo 25. Hola a todos. He vuelto. Este no será un capítulo súper serio esta semana después de todo lo que sucedió en el último. Pero tendrás que abrocharte los ranúnculos para el próximo capítulo después de este. También, para los que no lo sabían. El debuff en Arclight y la lanza de Jaune gira y mira al sol se ha demostrado en función antes. Es la luz solar concentrada la que quema carne profana o no muerta. Para la gente normal, es como ser Flash Banhead. Jaune se despertó con el sonido de los gritos. La conmoción de haber sido despertado con un gemido tan terrible instintivamente lo llevó a luchar contra sus manos y rodillas, arrancando a ir a Rubrun de su vaina. La gritona, Ruby, estaba mirando hacia el medio del campamento, dejando escapar un grito penetrante. Su reacción hizo que Jaune instintivamente la asfixiara sin protección, poniéndose frente a la niña para actuar como un escudo. Todos los demás inmediatamente fueron por sus armas, yendo a enfrentar cualquier amenaza de la que Ruby había estado tan aterrorizada. Todos quedaron impresionados con la visión de una persona desconocida parada en medio de ellos, mirando a la niña. La mitad de ellos estaban listos para saltar al tipo hasta que notaron algo extraño en su apariencia. Esta figura tenía un ligero tono azulado en su cuerpo, prácticamente transparente aparte del cuerpo obvio que sostenía. Jaune supo lo que era inmediatamente sin un momento o dos más de estudio. El hombre que había aparecido en su campamento era un espíritu. Si uno amenazante o no iba a ser probado en un momento. Entonces, tú eres el indicado, habló frívolamente con una voz sobrenatural resonante. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaban al niño. Supongo que alguien finalmente me hizo entrar. ¿Qué? Esperar. ¿Es ese tipo muerto? El hombre se veía exactamente como el cadáver que habían descubierto ayer. Sin embargo, estaba en mucho mejores condiciones. Obviamente muerto y ya no físico, pero se veía como lo hacía cuando estaba vivo. El hombre claramente un guapo Valean con una capa de piel ligeramente hecha jirones y equipo de aventurero. Su desordenado cabello negro y su barba ocultaban una cicatriz vertical en su ojo. En su mano derecha expuesta, se encontró un orificio Jaune de marca similar. «Un espíritu», exclamó Ace fascinado, levantándose e inspeccionando el espectro. «Todavía está consciente. No lo puedo creer. Esta es la primera vez que veo uno». «Bueno, chico, puedo sentir que tienes los mismos pasatiempos que yo, matando monstruos y lo que sea, mientras salvas a la gente pequeña», continuó el espíritu apáticamente, ignorando a los demás por completo. «Si vas a mantenerlo así, no me importa si la llevas. Puedes tener el funcionamiento completo de la misma». Pasó perezosamente junto a Jaune y saludó con la mano derecha. «Simplemente no cometas el mismo error que yo y te maten, los Rosencavalier no están exactamente cerca para sacarte del fuego». ¿El qué? Antes de que Jaune pudiera hacer más preguntas, su cuerpo se convirtió en una niebla y se alejó hacia una pared cercana. La masa entró en la piedra y desapareció por completo de su vista. Dejó a todos conmocionados como poco más de lo que salir. El grupo simplemente se miró el uno al otro, tratando de discernir lo que acaba de suceder. «Está bien, entonces, ¿qué coño era eso?», preguntó Yami en un tono confuso e irritado. Mientras lo hacía, se acercó a Ruby para verificar cómo estaba. «¿No me acabas de escuchar?», respondió Ace en un tono molesto. Obviamente, el espíritu estaba unido al látigo que Jaune recuperó y eligió regalárselo. Es posible que también haya sido una especie de cazador y decidió que valía la pena hablar con Jaune. Sí, eso lo resume, sin embargo, ¿no podrías haber hecho esto durante el día? Jaune se volvió hacia Ruby, quien todavía estaba visiblemente conmocionada por el encuentro. Al adivinar la hora, se suponía que ella estaba de guardia, pero él la sorprendió. Mirando hacia otro lado por un segundo antes de regresar, debe haber visto al fantasma aparecer allí mismo. No era algo para lo que Ruby pudiera haberse preparado. ¿Estás bien, Ruby?, preguntó Jaune, poniéndole una mano en el hombro. Su cuerpo tembló al tocarlo, dándole un indicador de su estado.
Ruby asintió con la cabeza pero no habló inicialmente, demasiado sorprendida para formar palabras en este momento. Jaune no estaba segura de cuán seriamente esto la asustaba, pero Yang también parecía algo preocupado por su condición. La hermana mayor iba a recuperar un poco de agua mientras el resto del campamento hacía sus rondas. Ha tenido algunos malos encuentros con espíritus, explicó Yang, dándole a Ruby un poco de agua de una piel. Una vez, encontramos una apatía en su habitación cuando era niña. Oh no, esos son tan espeluznantes, expresó San con disgusto, visiblemente temblando por los escalofríos que corrían por su columna vertebral. Odio esas cosas. Sí, he oído que no son divertidos. La apatía era otra especie de Grimm. Apareciendo como una especie de espíritu malévolo con brazos largos y rostro mortal, drenarían la fuerza de voluntad de aquellos a quienes perseguían. Si uno se encontraba con un aventurero, gritaba, drenando lentamente la fuerza de voluntad de su oponente, y finalmente matándolo. Cuando varios comenzaron a frecuentar pueblos, sus gritos dejaban decenas de muertos y el resto tan aterrorizados que intentaron huir. Los peores encuentros con ellos fueron cuando uno escucha sus gritos en medio de un bosque. Una llamada tan aterradora te haría casi darte la vuelta en la dirección en la que viniste. Los inteligentes lo hicieron, al menos. Sí, piensa en cómo me sentí cuando tenía 9 años, respondió Yang con su propia pregunta. Lo encontré, y trató de ir tras mí, pero tuve suerte, y mi papá estaba allí para sacarle la mierda. Eso suena aterrador. Jaune no podía imaginar lo que era ver un gran fantasma que se cernía sobre su hermana. Si se volvía y hacía alguna cosa extraña que se agrietaba el cuello, la idea de eso comenzó a asustarlo. Con suerte, no tendrían que lidiar con ninguno aquí abajo. ¿Alguien tiene ganas de volver a la cama?, preguntó Pirra, examinando la condición de los demás. Necesitamos descansar, pero no sé si alguno de ustedes está de humor. Sí, dijo San con un dibujo, agarrando algunas cosas de su mochila. Ghost me despertó, así que estoy abajo para revisar algunos túneles si alguien quiere unirse a mí. Realmente no puedo dormir tampoco. Iré contigo, respondió Jaune, poniendo a ir a Rubrun de nuevo en su vaina. Quiero probar el látigo. Todavía no, Weiss le ladró, cortando su salida. Necesitamos mirar sus heridas primero. Venga, sí. Jaune entró en el consultorio del médico, esperando las instrucciones de Weiss. Se detuvo sobre una silla, usándola como su mesa de examen para la cita. Jaune se apoyó justo enfrente de ella, extendiendo sus brazos para que ella comenzara. ¿Cómo se siente?, preguntó Weiss, comenzando a desenvolver los vendajes de sus brazos. Deberías tomarte otro día libre para recuperarte. Pica, pero estoy bien, respondió, ayudándola con los vendajes. Solo estoy tratando de adaptarme a poder ver en la oscuridad. Fue una experiencia extraña, por decirlo menos. Ser capaz de ver incluso en la oscuridad total, se sintió mal de alguna manera. Aún estaba tan acostumbrado a encender antorchas, que su cuerpo se había aclimatado a condiciones de poca luz. El látigo simplemente sacudió el bote y lo volcó. ¿No sientes que nada más cambie?, preguntó de nuevo, empujando aún más sobre la condición de Jaune. Los engranajes en su mente comenzaron a girar a medida que entendía más y más. Cuando Weiss se quitó los vendajes, tomó la mano derecha de Jaune. La sensación de su piel suave y tersa tocando la suya envió sacudidas de electricidad a través de su cuerpo. Una sensación muy bienvenida después de estar envuelto en vendas para pasar la noche. Honestamente, fue una experiencia en sí misma, ya que nunca se maravilló de su toque. Usando su mano, Weiss probó su rango de movimiento para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. El glifo negro en su mano actuó como un tatuaje, moviéndose junto con la piel de forma natural. Sin embargo, cuando Weiss lo tocó, su pastoreo hizo que la piel hipersensible gritara ante la estimulación. Esto de repente obligó a Jaune a retirar su mano y sacudirla dolorosamente, tratando de que desapareciera. «Au, solo eso», silbó Jaune mientras apretaba el puño repetidamente. «Lo siento», se disculpó Weiss, tratando de ocultar una sonrisa. La visión de Jaune cuidando las heridas fue algo que ambos encontraron entretenido. «Pero deberías estar bien. Sin embargo, ¿a quién te vas a llevar contigo?». «Buena pregunta.
Ruby, respondió en voz baja lo suficiente como para que solo Ace lo escuchara. Quiero sacarla de aquí por un tiempo. Estira las piernas y haz que se concentre en otra cosa. La segadora todavía se estaba recuperando del encuentro con el fantasma. Matar a unos cuantos Drauge cambiaría eso bastante rápido. O si Jaune y San la hicieron hablar de armas y planes futuros. Cualquiera de los dos estaría bien. Buena idea, estuvo de acuerdo Ace, asintiendo con la cabeza. Quiero ver algunas de las cosas que encontramos. Puede haber algunos artículos encantados que podríamos usar. Solo manténgase alejado de cualquier cosa con estas runas, por favor, pidió Jaune en respuesta, evitando el dolor residual. Realmente no quieres pasar por lo que tuve que hacer. Ace resopló y comenzó a envolver los brazos de Jaune de nuevo. Preferiría no tener marcas, así que seré cauteloso al respecto. Finalmente se ató el último vendaje y se puso de pie. Allí, estos deberían mantener cualquier sangrado bajo control. Los sacerdotes de la enfermería pueden echar un vistazo más de cerca cuando volvamos a Vale. Gracias, volveremos al final del día, respondió Jaune, empujándose de la silla. Los dos compartieron una última mirada antes de que Jaune fuera a buscar a Ruby y San. Hagamos esto. Jaune y San se pararon en la sección más profunda del túnel mientras comenzaban su profundización. Ruby todavía estaba en un estado casi catatónico, renunciando a cualquier conversación y manteniendo su capucha en alto. Sin embargo, ella todavía respondió a la oferta de Jaune para su asociación. Ella simplemente se unió a ellos sin decir una palabra y pateó en el suelo mientras los niños inspeccionaban los túneles. Entonces, ¿qué es un Rosencavalier?, preguntó San, agachado en la frontera de su expedición. Nunca escuché de eso, pero el fantasma te llamó uno. La palabra era claramente Old Valean. El idioma que dio origen a Valean y luego el idioma común que todos hablaban. Desglosar la frase fue fácil debido a que eran palabras similares a las que la gente usaba hoy en día. Sin embargo, el significado más profundo de la palabra como el fantasma la usó podría significar otra cosa. Bueno, significa, caballero de la rosa o portador de la rosa, explicó Jaune la traducción. Pero como mencionó a Rosencavalier como una palabra plural, probablemente haya otros tipos que pasaron por lo mismo que yo. Hasta ahí he llegado, no sé si hay más, ya que nunca lo he visto mencionado en los libros de historia. No era como si esta fuera la primera orden de caballeros que había estado en Remnant. La Orden del Dragón fue uno de los grupos más famosos que existieron actualmente. Los Black Sails también contaban como caballeros, pero eran más una coalición que una organización caballeresca. Un poco tiene esa vibra, estuvo de acuerdo San, agarrando su antorcha y liderando el camino. Sin embargo, parece que el profesor Port sabía algo al respecto. Sí, lo hizo. Yo también lo hago, respondió Jaune, mirando detrás de ellos mientras la luz del campamento se desvanecía. Reconoció el lenguaje y los glifos. No creo que esperara que Morningstar estuviera aquí, pero ha visto armas como esta. Cualquiera que fuera este Elder Futark, Jaune sospechaba que era otro lenguaje de magia. Como lo que él usó para lanzar Ealinoways usó para sus hechizos de hielo. Jaune no sabía qué tipo de magia era, pero obviamente lo afectó. La presencia de las runas en su lanza era otra pista que conducía a alguna parte. Les dije a ustedes que necesitábamos verlo, expresó San reivindicativamente, encogiéndose de hombros. Gui conoce secretos que nosotros no conocemos, y estamos en la oscuridad aquí. Tienes un punto. Ruby, le gritó Jaune. ¿Qué piensas? Durante varios momentos, Jaune no obtuvo una respuesta. Justo cuando se volvió para ver cómo estaba ella, el segador habló. Dijo Ruby a medias. No lo sé. La respuesta no fue constructiva para la conversación. Sin embargo, Jaune optó por no seguir presionando. Si ella no tuviera la energía para inventar algo, entonces él no lo forzaría a salir de ella. Al menos Ruby no era el desastre de llanto que era después de la batalla. Debe haber llegado realmente a ella. Tendré que preguntar al respecto más tarde. Entonces estamos en la oscuridad literal y figurativamente en este momento. Continuó Jaune con una broma, ignorando su no respuesta por el momento. Hablando de oscuridad, ¿cómo es poder ver y todo eso?
Preguntó San sin perder el ritmo. Fauno puede ver con poca luz, pero no hay color. Es como si el sol estuviera afuera, le explicó Jaune al niño. Puedo ver el color y todo. La conversación se apagó cuando el grupo se encontró con un nuevo conjunto de habitaciones. 2 puertas una frente a la otra, fuera del camino principal estaban cerradas para ellos. San inmediatamente fue a ver el de la izquierda, con la esperanza de encontrar algo interesante allí. Jaune lo siguió detrás, y Ruby pasó el rato en la parte trasera mientras rompían la habitación. San hizo una cuenta regresiva con los dedos, y en el último dígito, giró la manija de la puerta y la abrió. El pícaro arrojó la antorcha al interior, iluminando la habitación lo suficiente como para que los demás la vieran mientras asomaban la cabeza hacia adentro. Encontraron una cámara vacía con un solo cadáver sentado en una mesa, el cuerpo perteneciente a un Draugr. No quiero arriesgarme. Jaune llamó a Morningstar, invocando el arma en sus manos. Empuñarlo vino con la misma sensación que el Longinus Lance. Sabía cómo usar el arma de manera efectiva. Era instinto más que conocimiento directo, pero le llenó la cabeza con una serie de acciones, como cuando mató al Draugr con él ayer. Entonces, Jaune retiró el látigo y lanzó la cabeza hacia el Draugr. El sonido del látigo llenó el aire mientras el golpe se enterraba en el cadáver. Sin embargo, al ver la herida, una llama se acumuló dentro del cuerpo, explotando hacia afuera desde el torso. La bola de fuego destrozó la mesa y sus llamas casi tocaron la pared a la que el trío estaba parado. ¡Santa mierda! Amigo, eso fue increíble, exclamó San mientras corría hacia el Draugr muerto. Tiene un encantamiento de explosión. No sabía que existían. ¿Qué sabes sobre ellos?, preguntó Jaune en respuesta. Mientras hacía la pregunta, su ojo se volvió hacia Ruby, revisando a la niña por un momento. Ella estaba parada allí asombrada por el arma. Los engranajes dentro de su cabeza se volvieron mientras analizaba el gran poder que Morningstar pudo apagar. Sin embargo, ella no estaba haciendo nada de lo que estaba pensando consciente para el resto del grupo. Ruby simplemente se paró al lado de la puerta como San y recordó su conocimiento de los encantamientos. Mi maestro tenía algunos libros sobre encantamientos en el monasterio, explicó San con entusiasmo. Pero los encantamientos de explosión hacen precisamente eso, hacen que las cosas exploten. No podíamos hacer cosas con ellos porque el encantamiento los rompería. Jaune supuso que tenía que ver con que era un arma mágica. A veces, tenía una forma corporal y otras mágica. Cualquier material con el que se construyera podría manejar las tensiones que un encantamiento como ese le pondría. El pensamiento hizo que Jaune se preguntara qué otras magias se aplicaban a armas como esta. Genial, comentó Jaune, sosteniendo el mango del látigo. Ahora sabemos lo que esto puede hacer. ¿Puedo comprobarlo?, preguntó San, acercándose para inspeccionar la pieza. Jaune entregó Morningstar a San. Ninguno de los dos chicos parecía pensar que había riesgos a pesar de lo que el arma le había hecho al paladín. Compartieron la idea de que se había unido a Jaune, por lo que se quedaría con él por ahora. En el momento en que salió de las manos de Jaune y se lo dieron a San, Morningstar arrastró sus manos al suelo. El látigo parece haber pesado varios cientos de libras ahora cuando era solo unos pocos antes. Inmovilizó la mano del pícaro en el suelo, impidiéndole levantarse del vicio. ¿Qué carajo?, exclamó San mientras trataba de alejarse del mango del látigo. Intentó esforzarse contra el objeto una vez más antes de mirar a Jaune. Poca ayuda aquí. Jaune agarró el látigo y lo levantó de las manos de San. Liberó a San de sus ataduras, dejándolo masajear las marcas de presión que el mango incrustaba en su piel. Cada uno compartió una mirada antes de que Jaune la escondiera. Bueno, parece que ese no es el único encantamiento que tiene, comentó San mientras iba a agarrar su bastón. Vamos a jugar con eso un poco más. Después de despejar algunas habitaciones más, Jaune, San y Ruby tuvieron una hora relativamente tranquila. Algo de Draugr aquí y allá, pero nada como esa ciudad de arriba. Jaune ya estaba casi aburrido. Sin San aquí, el tiempo se habría ralentizado a un arrastre. Sí, encontramos un montón de cosas en esas casas, divulgó San, mostrándole a Jaune algunos anillos y gemas que encontró. Pero parece que el lugar fue saqueado hace un tiempo.
Entonces, él también lo descubrió. Nos dimos cuenta de eso cuando bajamos aquí, respondió Jaune, agachado bajo una viga colapsada y llevando a los demás adentro. Los niveles superiores son recogidos, y la mayoría de lo que encontramos han sido monedas o cosas pequeñas. Incluso aquí abajo, no pasaban demasiadas cosas. Jaune realmente no estaba seguro de dónde había ido todo el botín, pero no había signos de gente aquí, excepto el Rosencavalier muerto. Por todo lo que sabían, el tipo se había apoderado de los objetos de valor y murió antes de que pudiera haber salido de aquí. De vuelta en Bakuo, un montón de las viejas ciudades fueron limpiadas, describió San en un tono tenso, arrastrándose a través de otro hueco frente al trío. Creo que hace 20 años, un tipo bajó y arrebató todo de unas ruinas que se abrieron de una tormenta. Bastante seguro de que era Strozmkai o algo así, Dude tomó todo y sacó el infierno de Bakuo cuando terminó. Entonces, podríamos estar recogiendo los restos de la mesa de otra persona, bromeó Jaune, sacudiendo la cabeza decepcionado. No es un pensamiento alentador. Tal vez, expresó San, encogiéndose de hombros. Pero los restos eran mejores que nada en ese entonces. Entiendo. La cantidad de botín que encontraron fue relativa al valor que la persona le dio. Alguien de un país pobre como Bakuo tomaría todo lo que pudiera conseguir, incluso si era una miseria. Jaune fue mimado por su expedición anterior a las ruinas, por lo que esperaba que hubiera algo que valiera la pena su tiempo. No es que el látigo de la cadena no valiera la pena, pero eso se vio compensado por el costo de recuperarlo. Pero, ¿qué vas a hacer con tu parte?, preguntó Jaune por curiosidad. Una de las últimas personas a las que tuvo que preguntar fue a San. Realmente no lo sé, confesó San, arrastrándose bajo el rayo. Un poco voló todo mi oro después de la iniciación, así que nunca tuve un plan en marcha ni nada guardado. Lo he estado hablando todo este tiempo. Como el plan de Ren era conseguir una casa, supongo que iré con eso. Al otro lado de los obstáculos, el trío se encontró con una puerta. La escotilla era bastante considerable y tenía casi 3 veces la altura de Jaune. Estaba reforzado con acero hasta el punto, dudaba de que un dragón pudiera atravesarlo. El área circundante parecía ser un punto de parada para aquellos que deseaban profundizar. Fue un aterrizaje con algunos braseros y sillas rodeándolos. Por un lado, había una zanja más larga destinada a un asado de saliva con mesas colocadas detrás de ella para la preparación de alimentos. Este lugar debe haber sido el comedor para los trabajadores que Pirra había mencionado ayer. Al menos, no había nada que dijera que era lo contrario. Buen lugar para un campamento, expresó San, mirando a través de algunos de los suministros sobrantes. Su rostro tenía una mueca cuando levantó una tapa de una sartén y encontró restos de comida podrida dejada atrás. Tendremos que llevar a todos aquí, pero me gusta, estuvo de acuerdo Jaune, colocando su bolso encima de una mesa. ¿Cómo vamos a encajar al lagarto aquí? Sin embargo, es un poco grande. No tuve problemas para bajar aquí, pero esos túneles están en mal estado. Un movimiento equivocado, y podrían derrumbarse sobre nosotros. Oh, eso es fácil, respondió San, actuando como si no fuera nada. Esos tipos pueden exprimir cualquier cosa. Sin embargo, intentaré cavar algunas rocas para hacer que el agujero sea más grande. Eso podría funcionar. Después de descansar aquí por unos momentos, el trío se levantó y comenzó a adentrarse más allá de las puertas. Los 3 tuvieron que empujar como uno solo para forzar la apertura de la puerta. La enorme losa de acero y madera crujió ruidosamente mientras se balanceaba entreabierta, revelando lo que había al otro lado. Lograron abrirlo lo más posible con un empujón final, golpeándolo contra el marco de piedra. «Oh, mierda», el sol pronunció mientras miraban más allá de la puerta. ¿Qué pasó aquí? Ante ellos había docenas de cuerpos. Muchos con armadura y muchos más sin ella. Todos eran cadáveres desecados con la semejanza del Draugr, pero otros eran formas más retorcidas que habían muerto mucho más recientemente. Fue una imagen sorprendente que hizo que cada miembro del trío recuperara el aliento en estado de shock. ¿Es esto un campo de batalla?, se preguntó Ruby, entrando en la cámara delantera. Miró a su alrededor y encontró cuerpos con heridas de lanza o espada, entre muchos otros. Quizás
Jaune y San la siguieron mientras se movían para inspeccionar la escena. Ruby tenía razón basándose en las observaciones iniciales. No había trampas activadas en un grupo de aventureros o Draugr que los hubieran cazado. Fue una batalla directa entre dos grupos. Pero más figuras no pertenecían a ninguno de los dos partidos. Jaune se arrodilló ante uno de los cadáveres, un hombre sin armadura ni armas, e investigó su cuerpo. Su ropa era más parecida a los trapos ahora, y tenía marcas de ligadura en sus manos y pies. Esos eran los signos obvios de que era un prisionero o esclavo. Sin embargo, los cuerpos que no eran claramente soldados de Old Valean o el ex-hombre eran un misterio. Uno de los cuerpos parecía haber muerto más recientemente que los que vinieron del campo de batalla. Parecía humano, pero era diferente en todos los aspectos. Apariencia corta, lisa y encorvada como un simio casi. El cadáver ni siquiera tenía ojos. No ojos que habían sido arrancados pero que nacieron sin ellos. Era una versión retorcida de un humano que apenas podía llamarse uno. El hecho de que hubiera más de un cadáver de ellos aquí significaba que algo más estaba sucediendo. Estas criaturas fueron asesinadas por Draugr mucho más tarde que las del campo de batalla. Esto es extraño, comentó San con una mirada ligeramente perturbada. ¿Alguien tiene alguna idea? Mira hacia allá, dijo Ruby, señalando una pared cercana. Eso parece un daño mágico. ¿Qué? Jaune y San se volvieron para encontrar marcas que salpicaban las paredes. Estos fueron claramente de fuego, o hechizos de rayos lanzados hace mucho tiempo. La mayoría tenía agujeros ennegrecidos o perforados en la piedra, dejando heridas muy obvias. Algunos de los cuerpos tenían estas mismas pistas características que apuntaban en esa dirección. El paladín se acercó para inspeccionar más a fondo las quemaduras mágicas y trazar su mano a través de la superficie. Cuando se acercó, sintió una sensación de hormigueo que se arrastraba por su brazo. Los tatuajes debajo de los vendajes comenzaron a iluminarse, brillando de color naranja brillante sin ningún dolor como antes. Por alguna razón, Jaune sabía lo que era esto. «Puedo sentir la magia», murmuró Jaune, volviéndose hacia los demás y mostrándoles lo que estaba pasando. «Los tatuajes son una varilla de dosificación mágica», comentó San, amartillándose la cabeza mientras miraba boquiabierto a las marcas. «Solo he visto eso en joyas o armaduras». Tenía razón. Los tatuajes podían detectar la energía mágica latente de la batalla. Al menos las heridas de los hechizos. Jaune supuso que si Weiss hubiera elegido otra sala, podría detectarla de la misma manera. Fue bastante valioso dependiendo de las circunstancias que proporcionara un escenario. Jaune necesitaba probar de qué más era capaz. Al menos sabemos lo que sucedió aquí abajo, concluyó Jaune, alejándose del muro. Creo que estos tipos eran magos luchando contra los Old Valeans. Fue algún tipo de guerra que podría haber causado que los valeanos abandonaran la ciudad. Sin embargo, no había signos de batalla arriba, por lo que la teoría era tentativa en el mejor de los casos. Tal vez había estallado una escaramuza entre ellos y algunos prisioneros. Jaune se quedó preguntándose ya que no había suficiente evidencia para respaldar realmente nada en este momento. Parece que sí, estuvo de acuerdo San. Sin embargo, me asusta un poco. Tengo a los chicos peleando aquí abajo, pero no me gusta lo que sea que sea. Señaló a la criatura humanoide entre los cuerpos. Yo tampoco. Tal vez sea un Omun, sugirió Ruby, sin pronunciar la última palabra correctamente. Homúnculo, terminó Sam para ella. Tal vez, nunca vi uno así. Pero puedes hacer que se vean como lo que quieras. Tal vez los magos dejaron un montón de ellos por aquí. Son más o menos animales, por lo que tratarían de sobrevivir sin sus amos. Sigamos moviéndonos entonces, dictó Jaune, empujando hacia adelante sobre los cuerpos. Tenía los ojos bien abiertos para cualquiera de ellos que intentara levantarse y agarrarlo. El Dr. Oblake puede comprobarlo cuando llegue aquí. Viajando por el túnel un poco más, el trío no pudo encontrar nada notable. La mayoría de las habitaciones fueron saqueadas, de lo que podría haber sido útil hace algún tiempo. Sin embargo, hubo más evidencia de batalla en el camino. La lucha parecía volverse más pesada cuanto más profundo viajaban. Sin embargo, eso no fue lo único que el grupo notó. ¿Se siente un poco caliente aquí?, preguntó San a los demás.
Lo es. Sí, se está poniendo muy caliente. Ruby tiró de su cuello y obviamente estaba sudando por el calor. La niña parecía muy incómoda en su armadura debido a la temperatura ambiente. He visto este tipo de cosas antes, describió Jaune, tirando de su propio collar. Estamos tan en el fondo, las rocas se están calentando. La temperatura ambiente rondaba los 90 grados con alta humedad. Estaban a solo unos cientos de pies de profundidad, por lo que era razonable. Las rocas calientan el agua subterránea, y eso fue lo que la hizo tan húmeda aquí abajo. Luego estaba la geología de la zona, que puede haber influido en la temperatura. Jaune se ocupó de este problema en las minas alrededor de Bar cuando él y su padre fueron a buscar algo de mineral. Tarareó San en pensamiento. Tiene sentido por qué viven aquí abajo. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerda el hueco?, preguntó San en respuesta. El lugar permanece igual todo el año. Tal vez se calienta o hace frío, dependiendo de la época del año, pero casi nada más cambia. Entonces, es un ambiente controlado, concluyó Jaune. ¿Sí? Tenía un buen punto. Los Old Valeans no tendrían que lidiar con variaciones en las estaciones a lo largo del año. Los dejó protegidos de los elementos y otras amenazas que podrían tratar de destruirlos. Podrían construir una sección de túnel en su estilo y dejarlo para las próximas docenas de generaciones que rodaron por esta ciudad sin tener que adaptarse. Todos los problemas que conllevaba vivir bajo tierra podían resolverse fácilmente dado lo avanzados que eran los viejos Valeans. Si pudieran construir esto, podrían convertirlo en un espacio habitable. Con suerte, aquí es donde escondieron todas las cosas buenas. Unos minutos más tarde, el trío se encontró con otra abertura, esta vez sin puerta y con pocos cuerpos tirados. Pasando la salida, Jaune fue dotado con otra cámara, la vista de la cual hizo que el niño se detuviera con asombro. Esta caverna tenía millas de ancho e incluso más larga en términos de su longitud. Era mejor decir que se trataba de un cañón subterráneo. Así de grande era. Esta cicatriz subterránea fue atravesada por docenas de túneles más con puentes que conducen desde el camino principal hacia las paredes del cañón. A dónde iban esos caminos era un misterio en sí mismo. Simplemente amplió el área que el partido se vio obligado a buscar. El camino en el que se encontraba el trío era una plataforma elevada sostenida por enormes columnas de granito que llegaban hasta el fondo del barranco. Mirando hacia abajo, Jaune fue recibido con la vista de los flujos de lava en la base del cañón, corriendo como un río en la dirección en que se dirigían. Allí abajo, parecía que los campamentos salpicaban el pie de las paredes talladas en la piedra. Desde su altura, era difícil determinar cuál era el propósito de esas viviendas. Mientras Jaune estaba allí, con las mandíbulas flojas y los ojos muy abiertos, una gota de agua lo golpeó en la cabeza. Levantó la vista y descubrió que estaba lloviendo bajo tierra. El calor de los flujos de lava circuló hacia arriba, encontrándose con el aire frío en el techo del cañón y formando un microclima. Los pequeños animales voladores que habitaban la caverna volaron dentro y fuera de estas nubes antes de lanzarse a los agujeros que cavaron en las paredes. «Oh, Dios mío», exclamó San después de levantar la mandíbula del suelo. «Creo que necesitamos un nuevo plan. ¿Cómo demonios se supone que debemos buscar todo esto?» Sí, aún estuvo de acuerdo en un tono similar. «Sigamos adelante y tratemos de llegar al otro lado», señaló el primer obstáculo en su camino. «Esa puerta mantiene todo esto bloqueado, así que comenzaremos con eso». El trío cruzó los primeros 100 pies del puente. Ignoraron una carretera que se desviaba a su derecha, favoreciendo la puerta en su lugar. A medida que se acercaban, se hizo evidente que no había forma de elevar los listones. Los escombros habían caído alrededor de donde habría estado la palanca u otro mecanismo, sellándolo. «Lo abriré. Ustedes se quedan aquí», dijo San, activando una de sus habilidades. El cuerpo del niño brilló dorado por un momento, y su forma se encogió lentamente en la de un mono capuchino rubio. El pequeño simio luego subió y pasó por encima de los escombros al otro lado de la puerta. Cuando desapareció sobre la pared, Ruby y Jaune se quedaron completamente solos. Entre ellos, un silencio incómodo había crecido. El ojo de Jaune se acercó a Ruby, encontrándola todavía cubriéndose la cara con su capucha.
Obviamente se estaba escondiendo, después de haber regresado a su caparazón desde esta mañana. Fue realmente agotador ver a su amigo así. Si bien no es el mismo escenario que después de la batalla, no quería dejarla sola. «Oye, Ruby, ¿está todo bien?», preguntó Jaune en un tono comprensivo. «Has estado callado desde esta mañana». Ruby se tensó, sabiendo que Jaune sabía y se estaba acercando al tema. Si ella realmente no quería hablar de eso, él se detendría, pero mostrarle cierta preocupación podría haber ayudado. Con suerte, la haría hablar más y podrían analizar el tema. «Sí, es simple», comenzó Ruby, deteniendo su respuesta a medias. «Ghost te asustó todavía», asumió Jaune, cruzando los brazos mientras hablaba. Ruby aparentemente se encogió un poco más en eso. Sus hombros cojearon y dejó escapar un suspiro. Si Jaune era capaz de ver bajo su capucha, él pensaba que ella estaba avergonzada por eso o algo que se acercaba al sentimiento. «Sí», confirmó suavemente, apenas audible entre el ruido de fondo de esta cámara. «Simplemente no me gustan los fantasmas o los espíritus». «HMMM. ¿Qué pasa con ellos?». Jaune no se sorprendió por su confesión. Sin embargo, parecía ser una gran cosa para Ruby, por lo que lo tomaría como un signo de confianza de que ella revelara el hecho. Todo el mundo tenía derecho a sus fobias a pesar de todo. No se atrevería a pensar menos en ella por ello. Solo en esta ocasión, el encuentro con el Rosencavalier trajo algunos malos recuerdos de ella. Al igual que Jan dijo, «He tenido fantasmas que intentan atacarme», explicó Ruby, inquieta mientras hablaba. «Los demonios también, Patch tiene muchos de ellos en la isla. Siempre supuse que la barrera que tenemos alrededor de la casa era para ellos». «Tiene sentido. Las barreras los mantendrían alejados. Los demonios probablemente podrían pasar si fueran lo suficientemente fuertes». «¿Has tenido fantasmas regulares que intentan atacarte?», pidió Jaune una aclaración. «¿Qué pasa con los Lessons? Recuerdo que mencionaste que hablarían contigo». «Eso es extraño. Los espíritus ordinarios generalmente no atacan a menos que hayan sido asesinados. Esos se convierten en Wraiths la mayor parte del tiempo. Podría ser el entorno en Patch lo que los está afectando». «The Lessons son agradables», afirmó Ruby en un tono más seguro. «Pero mi tío siempre decía que nunca confiara en los espíritus, y siempre ha tenido razón en eso». Terminó su respuesta con un resoplido. «El tío es inteligente», felicitó Jaune, encogiéndose de hombros. Ruby soltó una risa sofocada. «¿Qué? Nunca lo has conocido. A veces puede ser un poco tonto», explicó con una sonrisa nerviosa. «El sonido es divertido». Antes de que pudieran continuar, las puertas se levantaron, abriendo el camino por delante. Desde un lado, San salió, todavía con su forma animal. La marcha del pequeño primate hizo una aparición extraña mientras se balanceaba a la intemperie. «Los chicos lo abrieron», gritó el niño, haciendo un gesto para que la pareja lo siguiera. Jaune y Ruby cumplieron con su solicitud sin cuestionarla. Cuando pasaron junto a él, el pícaro subió a Ruby y descansó sobre su hombro. El segador se congeló cuando el peso recién encontrado se asentó en su lugar, y Jaune le dio una mirada incómoda. No fue por varios segundos más hasta que alguien dijo algo. «San», dijo Ruby confundida. «¿Qué está pasando?». «Estoy atrapado así durante la próxima hora», confesó en un tono molesto. «Entonces, estoy enganchando un viaje». Imitaba la acción de romper reinados. «Ahora en adelante, mi fiel corcel». «¡Ya!». Entonces, Jaune es un Rosencavalier. Lo que parece ser es que a los que están entre este grupo clandestino se les dan poderosas armas mágicas. Morningstar y el Testamento Longinus Lance están adornados con las runas Elder Futhark. Ahora, si no te habías dado cuenta, cuando el equipo encontró todos esos cuerpos, había algo parecido a un descendiente de cierta raza élfica de Skirin. Uno que habita en las ruinas de Blackreach y Dwarven casi explícitamente. Hay Falmer. O algo parecido a uno. No es que Jaune y compañía sepan de esto todavía. Me encanta el Falmer. Cuando jugué Skirin por primera vez y me encontré con estos duendes de alcantarilla, tenía tanto miedo de ellos que tuve que dejar de jugar Skirin durante un mes porque no podía lidiar con eso. Ahora, exploro Blackreach sin ningún cuidado en el mundo.
Realmente, los Falmer son una de las especies más interesantes de Skyrim en mi opinión. Además, he estado dando a todos una forma alternativa como una habilidad. El sol puede convertirse en un mono. Blake en las sombras. Yang en una cosa cuasi dragón barra argoniana. Rubí en sus pétalos de rosa. Todavía tengo que encontrar uno para Weiss, Ren, Pirra y Nora. Tengo el de Jaune, que entrará en juego mucho más tarde. Clase: Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos, ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí, matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados manteniéndose en la comida y la lana pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos, jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura, para evitar que los Drowners salgan de las letrinas y los duendes de arar a nuestras lecheras, sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud, nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 29. Fuerza 60, 2. Agilidad 26, 1. Defensa 35, 1. Percepción 40, 1. Constitución 57, 2, más. 25x57, igual 71. Inteligencia 60, 2. Carisma 31, 1. Fuerza de voluntad 22, 1. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana, forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Halcón blanco. Este halcón atéreo estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa, ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Purificar. Esta capacidad puede eliminar las impurezas de cualquier material, ya sean alimentos, bebidas o metales. Esto los convierte en una calidad libre de veneno, sin enfermedades y pura con el beneficio adicional de destruir maldiciones. Pasivo. El lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad, está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios / buffs / etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 0,60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Bolsa de retención.
Bolso mágico que conecta a una dimensión de bolsillo. Puede almacenar hasta 700 libras mientras mantiene el peso original de la bolsa. Los artículos deben poder caber a través de la abertura de la bolsa. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la Constitución. Morningstar. Látigo mágico de orígenes desconocidos. Es capaz de causar explosiones cuando se lo solicita su usuario. Hechizos. Infusión. Este hechizo le otorga a uno la capacidad de infundir el objeto deseado con materiales que normalmente no pueden unirse entre sí. La fuerza del elemento inalterado determina cuánto efecto se le puede agregar. Tenga en cuenta que estresar el objetivo con aditivos demasiado potentes puede resultar en la atomización del material y, posiblemente, en una descomposición explosiva repentina. Telequinesis. Lanzar este hechizo te permite mover objetos con tu mente. Dentro de un rango visible, cualquier cosa que puedas levitar depende de tu fuerza personal y fuerza de voluntad. Una vez echado sobre, el artículo está sujeto a sus instrucciones y realizará cualquier maniobra que sea capaz de imaginar. Tenga en cuenta que este hechizo drena magia rápidamente.